Señor, una vez más. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor. Tú eres nuestro Señor. Ante ti nos rendimos, Señor, en esta noche pidiendo que hables a nuestro corazón, Padre. Que ministre nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, sea a nuestro espíritu y a nuestra alma el alimento que nos pueda mantener de pie. Que no entre por nuestros oídos solo de pasada, Señor, sino que puedan encontrar un lugar en nuestro corazón en que puedan acomodarse, puedan encontrar un lugar en nuestra vida que puedan surtir y dar vida a nuestra vida, Señor. Señor, sin ti el mundo se cae. Sin ti la vida no fuese. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Háblanos, Señor, en esta noche. Usa, Señor, el instrumento que te has escogido en esta noche para hablarnos. Corrígenos, Señor. Instrúyenos. Padre, redargúyenos de pecado, de justicia y de juicio. Ayúdanos, Señor, a servir a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Con Dios y con nosotros, nuestro hermano Kevin. Gloria a Dios. Bendito Dios. La presencia de Dios, hermano. Allí anhelamos estar. Qué bonito es que la Biblia nos diga que el que habite al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. A veces uno teme qué decir, hermano, en situaciones como esto, o que ¿cómo lo digo? Fue rápido que me vino, como el pastor hablaba. Por ejemplo, los discípulos en su tiempo que lo apresaban, como al apóstol Pedro le dijeron en una ocasión que no predicara en el nombre de Jesús, que ellos no tenían ningún problema con ellos. El único problema que ellos tenían era que hablaran en ese nombre. Y fíjate cómo el apóstol Pedro, dirigido por el Señor, le respondió. Le dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y también el apóstol Pablo, cuando lo llevaron, etcétera, así, hermano. Como dice también un pasaje, que como que no temamos por lo que hemos de decir, porque el Espíritu Santo nos va a recordar lo que hemos de hablar en esa hora, en ese momento. ¿Sabes? Fue como también un titular para mí, pero no, ¿sabes? Sería pero lo que tenemos eso da, hermano. Acompáñenme en el libro de Romanos, capítulo 1, en su verso 18. Allí quiero compartir con ustedes. Romanos capítulo 1, versículo 18. La culpabilidad del hombre. La culpabilidad del hombre, hermanos. La Biblia dice, hermanos, según la ley de Dios, que el que transgrede o viola la ley del Señor
es digno de muerte. Eso dice la Biblia. También la palabra nos dice, como el Señor se lo advirtió a Adán y a Eva desde el principio, también los advierte a nosotros, hermanos, que el pecado nos separa de Él. El pecado nos aleja de nuestro Dios, hermano, de nuestro Creador. También dice la Biblia que Dios no tiene ninguna comunión, ninguna relación con el pecado. Una cosa es que Dios ame al ser humano, y otra cosa que es muy diferente es que Él tolere sus abominaciones, sus pecados que haga. La Biblia dice, hermano, que Dios destruirá el pecado. Dios lo va a destruir. Y todo aquel que ama y practica también el pecado. Gloria a Dios. Aquí vemos que el tema es la culpabilidad del hombre. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 1, verso 18. Escrito está: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque la ira de Dios, hermanos, se revela desde el cielo contra toda injusticia, toda impiedad. Toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Oigan eso, hermano. La palabra nos enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Oigan eso, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y fíjate como aquí la palabra nos dice que Dios la reveló, la manifestó, la dio a conocer Dios al hombre, hermanos. Por consiguiente, no hay excusa. Gloria a Dios. Dicen que ellos, hermanos, luchan contra Dios, contra la verdad. Con su injusticia, hermanos, ¿cómo les puedo decir? Como dice aquí, que ellos, con sus impiedades e injusticias de los hombres, detienen con injusticia la verdad. Hay un pasaje también que dice en el libro de Juan que el que está en tinieblas no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, hermano. Oigan eso, hermano. No viene a la luz. No le interesa, hermano. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La misma creación, hermanos, nos testifica que hay un Dios. La Biblia dice eso, hermano, que la misma creación nos da testimonio de Dios.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se desviaron, se entenebrecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, hermanos. Oigan eso, hermano. Estas personas que el Señor está mencionando acá, hermanos, en este pasaje, dice la Biblia que ellos no tuvieron en cuenta a Dios, se desviaron, no glorificaron al Señor. Y vamos a ver ahora más adelante que le dieron la gloria a la creación, hermano, y no a Dios. Es como dice la Biblia, hermanos, en sinnúmeros pasajes, que nos dice que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Pero aquí, hermanos, estas personas se entenebrecieron en sus razonamientos. Y vamos a ver lo que el pasaje nos sigue diciendo acerca de este tipo de personas, hermanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oigan eso, hermano. Ustedes notarán que el pasaje aquí se refiere, hermanos, a aquellas personas que se echan con su mismo sexo, hermano, que se acuestan con su mismo sexo, de los homosexuales. Dice la Biblia que no tuvieron en cuenta a Dios, hermano, por lo cual el Señor los entregó en hechos vergonzosos. La Biblia nos dice en Levítico capítulo 18, verso 22, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. ¿Oyeron eso, hermano? Es abominación. También en el capítulo 20, verso 13 nos dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre, hermano. Oigan lo que el Señor dijo respecto a esto. Es abominación. Varón y hembra, hermanos, el Señor nos creó y nos dio mandamientos desde el principio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El Señor le dijo, multiplíquense y sean fecundos, llenen toda la tierra. Esto es abominación, hermano. Por eso el Señor en el capítulo 19 del libro de Génesis destruyó a toda una población, hermano, ahí. Porque incurrieron en estos actos viles entre ellos mismos, hermano. A un nivel que la Biblia dice que el pecado, hermano, esa aberración que ellos estaban cometiendo llegó a la presencia del Señor. El salmista David dijo en una ocasión que como perro muerto pedía delante del Señor por sus pecados. Oigan eso, hermano. El pecado no hace en él
Edén, hermanos. Fíjense cómo el Señor dice que es abominación para Él. Así como nosotros, hermanos, cuando andamos como al Señor le agrada, hermanos, sube delante de la presencia de Dios olor grato. Dios se agrada de eso, hermano. Pero también sucede lo contrario cuando andamos en desobediencia, andamos en espalda a Dios, cometiendo un sinnúmero de vilezas y de pecado. Es repugnante delante de la presencia de Dios. Dios no lo tolera. La Biblia dice: Dios, no hay ninguna comunión entre Dios y el pecado, hermano. Por eso el Señor decidió destruir aquella generación, aquella población de Sodoma y de Gomorra, hermano. La destruyó, dándonos a entender: el Señor no va con eso, hermano. Gloria a Dios. Entonces, en el capítulo 1, el Señor se refiere a estas personas que cambiaron el uso natural con el que le era contra naturaleza, hermano. Lo natural es que un hombre y una mujer formen un hogar, se casen y tengan hijos. Eso es lo natural. Entonces ellos cambiaron el uso natural por el de contra naturaleza. Hombres con hombres, hermanos. Y ya vimos que es abominación que un hombre se acueste con otro hombre. Es abominable, hermanos. O una mujer con una mujer. Gloria a Dios. Por eso nos exhorta el mismo Señor. Creo que fue en una de su primera prédica, nuestro Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Así que arrepentíos y convertíos de sus malos caminos, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerios, hermano. La Biblia nos dice que el pecado nos hace enemigos de Dios, nos aleja de Dios, hermano. Nos aleja, hermano. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, verso 1, que Jesús, hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo y le seguimos, Dios quita esa enemistad. Aquello que nos separaba de Él, que nos distanciaba, lo quita. Eso es lo que hace el pecado, hermano. Establece un muro entre el hombre y Dios. Entonces la Biblia dice, hermano, que pasamos, Dios nos justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, hermanos, y nos convertimos de nuestros malos caminos, sucede esto. Anda, hermano, anda. Últimamente en estos días, con las redes sociales, un personaje, un hombre, hermano, un transexual, diciendo que él es cristiano. Él es cristiano y adora al Señor y anda predicando, hermano. Y él dice que no, que eso no es pecado, ser transexual y servir al Señor. El objetivo de él, según él, que con su propia boca, es romper con los paradigmas de las religiones. Oiga, romper con todo eso, hermano. Oigan eso, hermano. Romper, hermanos, es fundar, total. Pero eso, hermanos,
sabemos por medio de la palabra de Dios que Dios no lo aprueba. Al contrario, la Biblia dice que tales personas, si insisten en llevarlo en una vida así, hermanos, no serán salvos y no entrarán al reino de los cielos. Lamentablemente el caso. No es lo que el Señor quiere. Dios quiere que todos entremos al arca, que todos seamos salvos. Que todos seamos salvos, hermano. Fíjate lo que el Señor le dijo a la mujer adúltera. Cuando los hombres de aquel entonces la hallaron en el acto mismo de adulterio y la llevaron donde Jesús para tentarle, hermanos, le dicen, bueno, el maestro, ustedes saben, le dijo: el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Dice la Biblia que su conciencia acusándole soltaron la piedra y se fueron. Y Jesús se dirige a ella y le dice: ¿dónde está lo que te acusa? Y ella le dice: ninguno, Señor. Y él le dice: yo tampoco te acuso, pero vete y no peques más. Oigan lo que el Señor le dice: no peques más. Que viene siendo la misma palabra, hermanos, de convertirnos de nuestros malos caminos. No es como muchos dicen por ahí, que lo he escuchado lamentablemente, que Dios nos ama tal y como somos. Si no importa, como él mismo insinúa, el transexual, que aunque él esté en esa condición, él puede adorar a Dios con esa condición, porque Dios lo ama tal y como él es. ¿Oyeron eso, hermano? O sea, que Dios no nos va a matar como somos, sino que Dios nos ama a pesar de lo que somos. Esa era lo que el Señor quiere decir. No que nos va a matar como somos, porque así no nos hubiese venido a cambiar, sino que nos ama a pesar de lo que yo soy. Dios nos ama. Eso es así, hermano. Dios ama al ser humano, a su creación. Nos ama, hermanos, a nivel, dice la Biblia, de su Hijo. La Biblia dice que en esto se mostró el amor de Dios para con los hombres, en que envió, entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, hermanos. Oigan eso, hermano. Dios busca cambiar, transformar al ser humano. Era como decíamos esta mañana: el hombre se desvió, así como leímos en Romanos capítulo 1, verso 18, se descarrió a una, hermano, desde el principio, y notó ir lejos del Señor, y adoptó, hermano, costumbres de las demás naciones, como dice la Biblia, por ejemplo, en Números, Deuteronomio, que hasta el mismo pueblo del Señor incurrió en eso, hermano. Adoptó costumbres de las demás naciones, y el Señor le había dicho y dado mandamiento, hermanos, que no se contaminen con las demás costumbres de las demás naciones. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dice allí que no nos contaminemos con la levadura del pecado, hermano. En otra ocasión también le dice a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, refiriéndose a la hipocresía, hermano. Entonces el Señor desde el principio hizo diferencia entre su pueblo
entre aquellos que le seguían y le obedecían. ¿Sabe? Hizo diferencia entre los que vivían a espalda a Dios y los que decidieron seguirle. No sé si me entiendo, lo estoy diciendo. Gloria a Dios. Bueno, el Señor hizo diferencia, hermano, entre su pueblo y el mundo. No da mucho olor de él. ¿Entiendes? No porque Él hace asesión de personas, hermano. No es lo que quiero decir. Sino en que ellos practican, se deleitan en el pecado. Bueno, ustedes no. Porque yo soy santo, sean ustedes santos. Ese es el mandamiento del Señor. Apártense del pecado. Apártense de aquello que yo aborrezco, como en este caso. ¿No entiendes? No es que sigamos en lo mismo porque el Señor nos ama. No es que no es eso lo que debe decir la Biblia. Fíjate que el mismo, la Biblia nos da a entender, Señor, hermanos, que el Señor quiere destruir este cuerpo de pecado. Y lo va a destruir, hermano. Y también el pecado. Él vino a transformarnos, a cambiarnos. Por eso la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si nos vamos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, era lo que sucedía, hermanos, con aquellas personas que le seguían. Me encanta, hermanos, este pasaje cuando el Señor empieza a llamar los 12 apóstoles, pero específicamente cuando llama a Leví, Mateo, hermano, que con solamente el decirle, sígueme, bastó. Oye, con una sola vez, hermano, dale, que el Señor le hizo el llamado a Mateo, un cobrador de impuestos, hermano, publicano, considerado mañoso, estafador. El Señor le dijo, sígueme. Y él, hermano, mire, inmediatamente dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y siguió al Señor. Cambió de oficio. Un giro de 180 grados, dice nuestro hermano Dani. De 360 grados. Bueno, gloria a Dios. Y así, hermano. Eso es así. Bueno, vamos, hermano, en el verso 27 de Primera de Romanos, capítulo 1, dice: y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y con ellos se aprobaron, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican, hermano.
¿Oyeron eso? Sabiendo, hermano, la ley de Dios, la palabra del Señor. Como dije al principio, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le he contado por pecado. Esta persona, hermano, lamentablemente fueron entenebrecidos. Y la Biblia nos dice, creo que también en 2 de Tesalonicenses en adelante, que el Señor le entregó una mente reprobada, que aquí también lo dice. Reprobos, hermano, en cuanto a la gracia, a la fe. Claro que está cautivo en su propia mente. Gloria a Dios. En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, habla acerca de esto, hermano. Dice allí que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense como aquí, hermanos, el Señor nos da una lista de aquellos que estarán fuera de su presencia. Pero también, hermanos, respondiendo, o más bien dando fuerza a lo que dijimos ahorita, que el Señor busca cambiarnos, transformarnos, no que sigamos en el fango, en el lodo, en el pecado. Al contrario, el Señor nos saca, hermanos, del lodo y pone nuestro pie en la roca, dice la Biblia, en lugares limpios. Fíjate aquí como el apóstol Pablo nos dice que estos eran algunos hermanos eran así porque se convirtieron a Cristo y ya no practican tales vilezas, hermanos. Dice, y habéis sido lavados. La Biblia dice, hermano, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. También la Biblia nos dice en Salmos 119, verso 9, que con qué limpiará el hombre y el joven su camino, y es con guardar su palabra. También Jesús le dijo a los discípulos en una ocasión que ya ellos estaban limpios por la palabra que Él les había dicho. No había necesidad de lavarse, porque ya estaban limpios, espiritualmente hablando, hermano. Entonces, aquí dice que ya han sido santificados. Santificarse, hermanos, se han apartado del pecado, se han apartado de estas prácticas. El pecado en sí, hermano. Pero fíjense aquí en lo que quiero enfatizar. Han sido justificados por medio de Cristo. Como le dije, justificados pues por la fe, tenemos paz, hermano, para con Dios. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Hasta aquí me ayuda el Señor, el pastor con ustedes.